A ver, nos hemos puesto a pensar cómo es que una sola palabra, una de hace 1700 años, todavía define la fe de miles de millones de personas hoy en día. Bueno, pues hoy vamos a explorar justo eso, un evento que salvó al cristianismo de dividirse para siempre y que de paso nos dio una de las oraciones más famosas del mundo. Y todo lo haremos revisando un documento muy especial que lo conmemora. Nuestra guía para este recorrido es, precisamente, la Carta Apostólica In Unitate Fidei del Papa León XIV, que se publicó para el aniversario número 1700 del Concilio de Nicea. Fue dada en el Vaticano un 23 de noviembre de 2025, en la solemnidad de Cristo Rey. Así que vamos a meternos de lleno en sus ideas para entender su mensaje, que es de verdad poderoso. Primero, dimensionemos esta cifra: 1700 años. Es un tiempo enorme, casi inimaginable, el que nos separa de ese primer gran concilio ecuménico. Un evento que de verdad le dio forma al futuro del cristianismo como muy pocos otros lo han hecho. Y todo empezó con una pregunta. Una sola pregunta, pero tan fundamental, tan de raíz, que casi fractura a la Iglesia para siempre. Pero en lugar de eso, la respuesta que se dio en Nicea se convirtió en la mismísima piedra angular de la fe cristiana que conocemos hasta hoy. Ok, vamos a entrarle de lleno al problema. La crisis que obligó a que se juntaran a todos en este concilio no fue por política o por rituales, no. Se reducía a la pregunta más básica de todas. A ver, ¿quién es Jesús realmente? Ahora, lo que es súper interesante de esto es el contexto. Miren, la Iglesia acababa de salir de siglos de persecuciones. El Edicto de Milán en el 313 parecía prometer paz, pero ¿qué pasa? Apenas unos años después, surge una amenaza interna, mucho más peligrosa, de la mano de un sacerdote llamado Arrio. O sea, la paz de afuera dio paso a una verdadera guerra teológica por dentro. Aquí está el mero corazón del conflicto. Por un lado, Arrio decía que Jesús era una criatura, sí, la más sublime y la primera de todas, pero una criatura al fin, no Dios en el mismo sentido que el Padre. Su frase, esa de «hubo un tiempo en que el Hijo no era», imagínense, sacudió los cimientos de la fe. Y por el otro lado estaba la fe de siempre de la Iglesia, que sostenía que el Hijo es eterno, no creado, y que comparte la misma divinidad del Padre. Aquí no había punto medio, ¿eh? Eran dos visiones totalmente irreconciliables. Y que no se nos olvide, esta no era una discusión abstracta para teólogos encerrados. Era, ni más ni menos, la respuesta a la pregunta que el mismo Jesús les lanzó a sus discípulos. La pregunta que define toda la fe cristiana. La respuesta, simplemente, lo era todo. Y bueno, frente a esta crisis que amenazaba su existencia, la Iglesia buscó una respuesta que fuera definitiva y que uniera a todos. Y esa respuesta fue, justamente, el Concilio de Nicea. 318. Ese es el número tradicional de los padres que se reunieron en el concilio, obispos de todo el mundo conocido en ese entonces. Tratemos de imaginar la logística, las culturas tan diferentes, los viajes que tuvieron que hacer. Fue un evento sin precedentes en la historia de la Iglesia, una verdadera demostración de universalidad. Y fue el emperador Constantino quien convocó el concilio. Se dio cuenta de que la división religiosa estaba amenazando la estabilidad de su imperio, que apenas se estaba unificando. Así que el objetivo era doble: restaurar la paz en la Iglesia para poder asegurar la paz en el imperio. La fe y la política, pues, estaban súper entrelazadas. Y aquí está la palabra que lo cambió todo. El término que zanjó el debate: homoousios. Lo increíble de esto es que es una palabra griega que ni siquiera aparece en la Biblia, pero fue elegida con una precisión de cirujano. Significa de la misma sustancia. Ojo, no de una sustancia parecida, sino idéntica. Esta sola palabra pulverizó la idea de Arrio y afirmó, sin dejar lugar a dudas, que el Hijo es tan Dios como el Padre. Ahora, este punto es clave. Mucha gente criticó que se usara un término filosófico griego, pero la Carta Apostólica lo explica de maravilla. No fue que helenizaran o corrompieran la fe. Al contrario, fue como usar la herramienta más precisa que tenían a la mano para construir un muro protector alrededor de la enseñanza de la Biblia y así defenderla de una mala interpretación. Bien, ahora pasemos de la historia a la teología. Porque lo que salió de Nicea no fue solo una resolución, sino una oración. Un credo que nos revela cómo es Dios. Pongamos atención a estas palabras. El credo no es una declaración filosófica fría y abstracta. Es una historia de amor. Todo lo que afirma sobre que Cristo es Dios tiene un porqué, por nosotros y por nuestra salvación. La teología aquí no es el fin, sino el medio para que entendamos el amor de Dios que nos salva. Esta frase de San Atanasio, que fue uno de los grandes héroes de Nicea, lo resume todo. El Hijo, siendo Dios, se hizo hombre para divinizarnos a nosotros.
Es la idea de la divinización. La lógica es simple, pero al mismo tiempo asombrosa. Si Jesús no fuera verdaderamente Dios, no podría hacernos parte de la vida divina. Solo Dios puede salvar y elevar a la humanidad. Por eso era tan esencial que fuera plenamente Dios. Me encanta cómo la carta apostólica se detiene en una sola palabra. Descendit, descendió. Esto era algo revolucionario. Los dioses paganos eran lejanos, poderosos, intocables. En cambio, el Dios cristiano es un Dios que baja, que se vacía, que se hace pequeño y se encuentra justo en los más vulnerables. La inmensidad de Dios se revela en su humildad. Muy bien. ¿Y todo esto qué significa para nosotros, 1700 años después? ¿Cómo es que este credo tan antiguo resuena en nuestro mundo de hoy? La carta apostólica nos lanza un desafío, que el credo no sean solo palabras que repetimos de memoria, sino un verdadero examen de conciencia. Nos pregunta, ¿creer en un Dios creador cambia la forma en que tratamos al planeta? ¿Creer en un Dios que descendió cambia nuestra forma de ver a los pobres? Y de repente el credo se convierte en un espejo para nuestra vida de todos los días. Y aquí hay una idea potentísima para nuestros tiempos. En un mundo cristiano que sigue dividido, el credo de Nicea es un terreno común, un lugar sagrado. Católicos, ortodoxos, la gran mayoría de los protestantes, todos lo profesamos. Es un recordatorio de que, a pesar de nuestras diferencias, compartimos un núcleo de fe que no se rompe. Como dice el documento, lo que nos une es mucho más fuerte de lo que nos divide. Y esto nos lleva a la pregunta final, una que de verdad nos deja pensando. En esta época de tanta polarización y conflicto, ¿será que un texto tan antiguo, que nació de una búsqueda de unidad en la verdad, puede ofrecernos un modelo a seguir? ¿Podemos aprender de Nicea a buscar la unidad no a pesar de la verdad, sino a través de ella? La carta termina no con un argumento, sino con esta oración preciosa al Espíritu Santo. Es un reconocimiento muy humilde de que la unidad no es solo un logro humano, sino un regalo de Dios, un llamado a redescubrir nuestra identidad común en Cristo para que así el mundo pueda creer. Y con esa oración terminamos este análisis. Se puede consultar el texto completo de la Carta Apostólica In Unitate Fidei del Papa León XIV sobre el aniversario 1700 del Concilio de Nicea del 23 de noviembre de 2025 en la página vatican.va. Esta presentación fue generada por laicos en la vida pública utilizando inteligencia artificial. Muchas gracias por acompañarnos.